Buenas tardes, señores participantes. Dentro del proceso de relaciones comunitarias, el día de hoy vamos a trabajar el tema pasos para un proceso interactivo de consultas. Tema que es muy importante dentro de este rubro porque las consultas es la base de todo proyecto y es la manera como interactúa la comunidad con cualquier empresa, cualquier actividad que se organice. Para ello, lo primero que vamos a desarrollar ahora es lo que es el planeamiento anticipado, ¿no? Como su nombre lo indica, es antes del proyecto que se debe hacer. El propósito es cuáles son las razones estratégicas para consultar a los actores sociales en esta etapa específica del proyecto. Es decir, cuáles son los fundamentos, cuál es la estrategia, la visión para poder hacer la consulta y que los actores sociales se comprometan con el mismo proyecto. Para ello existen exigencias. Hay exigencias relativas a las consultas que se deben cumplir en esta etapa del proceso. Es decir, requisitos son elementos, aspectos técnicos que deben, digamos, subsanarse, tenerse para que la consulta pueda realizarse de una manera adecuada. Bien, los actores sociales es lo primero que debemos recordar. ¿A qué grupos de principales actores sociales hay que consultar en esta etapa del proyecto? ¿A quiénes nos dirigimos? Lo que en otras disciplinas como el marketing se llama el público objetivo, ¿no? El segmento objetivo. En primer lugar, debemos dar una atención a cuestiones prioritarias. Hay grupos de alto riesgo o cuestiones que requieren atención especial en esta etapa. Es lo primero que debemos recordar. Hay segmentos ciudadanos de alto riesgo que pueden de alguna forma tener un rechazo o una respuesta negativa a un proyecto y a su vez qué atención, mejor dicho, qué tratamiento se les debe dar. Las técnicas. ¿Qué técnicas y métodos serán más eficaces para comunicarse con los distintos grupos de actores sociales? Es decir, ¿qué mecanismos son los adecuados para una comunicación fluida con estos actores sociales? Responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables en la empresa o fuera de ella de las diversas actividades y cuáles son estas? Es decir, ahí vemos ya responsables dentro de la empresa o, como se dice también, digamos, gente que va a tener que monitorear todo este proceso. Documentación. ¿Cómo se recogerán, registrarán, vigilarán y difundir los resultados del proceso? Se entiende que este tipo de consulta va a arrojar muchos datos que deben ser procesados adecuadamente. Los procesos de consulta. Vamos a ver los tipos, ¿no? Lo que podría ser una especie de clasificación. Y aquí explicamos, todo proceso de consulta es único y diferente. Debe adecuarse necesariamente a la realidad socioeconómica de la población local. Es decir, todo proceso de consulta debe estar inserto, inmerso dentro de lo que es la problemática socioeconómica de esta población. Está dirigido a quienes tienen mayores probabilidades de verse afectados por el proyecto. Es decir, a esas poblaciones más importantes, más sensibles, que pueden tener un impacto en el proyecto. Es un proceso continuo durante la vida del proyecto según las necesidades. Es decir, continuamente a lo largo del proyecto se va a tener que hacer este proceso de consulta para los efectos de seguir acumulando información adecuada. Se lleva a cabo con la debida anticipación para tener en cuenta las cuestiones fundamentales y para tener en cuenta las cuestiones que repercutan en las decisiones relativas al proyecto. Es decir, en otras palabras, lo interesante de este proceso de consulta es cómo va a repercutir en las decisiones técnicas del proyecto. Queda documentado para llevar cuenta de quiénes han sido consultados y de las principales cuestiones planteadas. Es decir, genera un acervo de datos, ¿no? Una base de datos para saber quiénes fueron las personas consultadas y qué cuestiones se plantearon. Asimismo, es un proceso informado, como resultado de la divulgación por anticipado de la información pertinente. Para evitar alguna pregunta o algún tipo de elemento que pueda calificarse como insólito o sorpresivo, la población debe estar previamente informada. Está exento de manipulación o coerción. Este es el elemento fundamental, debe ser transparente, debe ser visible y no debe prestarse a malinterpretaciones o suspicacias de una manipulación o orientación inadecuada de esta consulta. Es significativo para las personas consultadas,
porque su contenido se presenta en un formato fácil de comprender y las técnicas empleadas son culturalmente apropiadas, es decir, un formato asequible, técnicas adecuadas de acuerdo a la cosmovisión, a la cultura de los pueblos que están siendo objeto de esta consulta. Se adapta a las condiciones del lugar, idiomas locales, calendarios y contextos adecuados. Es decir, se adecúa, podríamos llamarle así, al medio cultural de esa comunidad. Y también es bidireccional, de manera que ambas partes tienen la oportunidad de intercambiar opiniones e información, escuchar y plantear sus inquietudes para que sean resueltas, es decir, un flujo de información entre ambas partes. También es inclusivo desde el punto de vista de género, al tener en cuenta que a menudo los hombres y las mujeres tienen distintas perspectivas y necesidades. Esto es importante porque todo proceso debe comprender ambos aspectos, hombres y mujeres. Bien, veamos ahora lo referente a lo que son las recomendaciones cuando las comunicaciones están entabladas, ¿no? Ya se encuentran entabladas. En primer lugar, ya existe una comunicación previa, entonces hay que negociar con las autoridades de gobierno para establecer un comité de comunicación a nivel de los poblados, integrado por miembros elegidos. El único propósito del comité es examinar asuntos comunes a la empresa y la comunidad, como por ejemplo programas sociales. La única condición es que el comité no tenga ninguna participación en el ámbito político. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita cualquier tendencia, manipulación o uso indebido de este tipo de comité de comunicación. Es decir, es un comité para la comunidad, no para un partido. Igualmente también instalar buzones de sugerencias para que surta efectos positivos. La empresa debe cerciorarse de que los pobladores sepan quién recoge las sugerencias de los buzones y lee los mensajes. El buzón de sugerencia es un mecanismo para que haya una comunicación espontánea y una iniciativa ciudadana. Contratar personal, preferentemente mujeres, para que visiten periódicamente los hogares con el propósito de recopilar datos estadísticos o divulgar información sobre temas de salud pública. Por su función, estas personas pueden hacerse una idea adecuada de los problemas sociales y políticos de la comunidad. Es decir, incorporar personal femenino, ¿no?, idealmente adecuado para que hagan este trabajo. Las ONGs o fundaciones independientes suelen tener más posibilidades de interactuar de una manera informal como los actores sociales, incluso en zonas donde es más fácil reunir a grupos de personas. Son una comunicación inmediata de estas organizaciones con las comunidades. Veamos ahora lo que es los valores fundamentales para la participación pública. Aquí tenemos que ver los factores que llevan a una comunidad a confiar en una empresa, la confiabilidad en la empresa. Bien, lo primero que debemos considerar es que el público debe tener voz en las decisiones que afectan su vida. O sea, la gente afectada, la gente que sabe que va a tener una incidencia ese proyecto, debe tener una voz, un acceso, un canal para comunicarse. El proceso de participación pública comunica a los participantes la forma en que sus opiniones han afectado la decisión. Esta participación significa que las opiniones de todos influyen en la decisión final. También la participación pública incluye las promesas de que las contribuciones del público van a tener influencia en las decisiones. Es importante que el pueblo, la comunidad, se sienta partícipe de este proceso. El proceso de participación pública brinda a los participantes toda la información que necesitan para participar de una forma significativa. El proceso busca y facilita la participación de aquellos potencialmente afectados. Deben tener puentes, canales de comunicación a estas personas que son importantes. El proceso de participación pública involucra a los participantes en la definición de cómo van a participar, qué mecanismos van a tener para actuar. Bien, la empresa reconoce o declara públicamente que necesita tener la confianza de la comunidad para obtener una autorización social para desarrollar sus operaciones. Es decir, ninguna empresa puede estar en contra de una comunidad, al contrario, la comunidad debe dar
su punto de vista favorable para que pueda desarrollar esta actividad. El personal de la empresa camina por la ciudad y conversa con la población local. Debe haber una interacción directa e inmediata entre la empresa y la población. Se consultan las comunidades y éstas pueden expresar su opinión acerca de las cuestiones que les interesan. Es importante esa consulta a comunidades. Se sabe que la empresa es confiable y previsible y que cumplirá sus promesas. Tiene buena imagen, hay buena fe de por medio. Existe un mecanismo o procedimiento para hacer responsable a la empresa de las actividades que realiza. Se mantiene informadas a las comunidades acerca de las perspectivas o planes futuros de la empresa. Es importante saber qué va a hacer la empresa en el futuro también. Plan para las relaciones con los actores sociales. Aspecto medular para este tema. Introducción. Debemos describir brevemente el proyecto con indicación de los elementos de diseño y de las cuestiones ambientales y sociales que podrían llegar a plantearse. Es decir, hacer asequible el proyecto. 2. Regulaciones y exigencias. Resumir las exigencias legales y normativas y aquellas establecidas por los prestamistas o la empresa referentes a la relación con los actores sociales. Es decir, qué exigencias normativas, qué procedimientos hay. 3. Resumen de relaciones previas con los actores sociales. Si la empresa ha realizado acercamientos con la comunidad, es necesario detallar toda la información de las reuniones efectuadas y las respuestas dadas por la empresa. También actores sociales interesados en el proyecto. Enumerar los grupos de actores sociales a quienes se informará y consultará acerca del proyecto, en donde se incluya a los grupos afectados y los intereses de la empresa. 5. Programa para las relaciones con los actores sociales. Resumir el propósito y las metas del programa, describiendo la información a divulgar y los métodos a emplear, como sondeos, encuestas y cuestionarios. Calendario de actividades. Presentar un calendario con indicación de las fechas y lugares de las diversas actividades con los actores sociales, así como los plazos para la ejecución. 7. Recursos y responsabilidades. Señalar el personal y los recursos que se destinarán a la gestión y ejecución del plan para las relaciones con los actores sociales. 8. Mecanismo de reclamación. Describir el proceso mediante el cual las personas afectadas por el proyecto pueden presentar sus reclamaciones a la empresa para que ésta las examine. 9. Seguimiento y elaboración de informaciones. Describir los planes para que los actores sociales interesados en el proyecto u otros agentes de seguimiento externos participen en las actividades de mitigación de estos últimos. 10. Funciones de gestión. Integración de las actividades a realizar en función a la gestión social y ambiental de la empresa, así como de las diferentes funciones a realizar en la ejecución del proyecto. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes, hasta la próxima.